Grabando. Acción. Hola chicos, bienvenidos. Miren qué bien que estoy vestido hoy. Mi traje es de rosas. Luzco unos zapatos de Rimoldi, la marca del medio punto. Mi corbata es de Pierre Cardin. Y hoy no vine muy enjollado, no. Simplemente tengo este anillo, pero miren qué anillo. Sí, adivinaron, es de Ricciardi, la casa de mi confianza. Ay, pero cuántos invitados que tendremos hoy. Pero qué lujo. ¿Cómo están? ¿Comieron bien? Sí, ¿no es cierto? Les recuerdo a ellos que hemos comido ya, porque ya estamos por llegar a los postres, ¿no es cierto? Un pernil hecho, no sé, es un secreto de Osvaldo Catering. Las tartas saladas fueron hechas por la mano maestra de Mari Soria. Y enseguida van a venir la mesa de dulces que no saben, va a estar, ya me estoy relamiendo, hechos por Macanora Soria. Sí, ellas han ofrecido este servicio de mesas dulces. Les quería recordar las efemérides del día de ayer, 14 de marzo. Un 14 de marzo de 1877 muere en Southampton el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. En 1889, también un 14 de marzo, nace el escritor y poeta Arturo Capdevila, de origen cordobés, que tiene la particularidad que fue muy, pero muy admirado por Jorge Luis Borges. En 1974 cierra definitivamente el diario El Mundo. Y un 14 de marzo de 1943 nace en Mar del Plata un ignoto personaje DR. No sé, ustedes por ahí pueden encontrar alguna información en algún lado. Me pasaron ese dato simplemente. ¿Qué chicos qué? ¿Tenemos que ir a un corte? Bueno, vamos a un corte chiquitito y enseguida volvemos. Auspicia este programa Mi nombre es Eduardo Casullo y soy presidente de Fundamus, Fundación para la Música, entidad dedicada a la difusión de la ópera y sus artes vinculadas. Si a sus reuniones les quiere dar un toque exquisito, contrate los servicios de Osvaldo y su famoso pernil de cerdo asado. Llámelo al 11 5825 4588. Si sentís que te picó el bichito del teatro, acércate a la hormiga, que te va a picar mucho, pero mucho más. Para realzar su evento, contrate a la varonil voz de Ricardo Morillo. ¿Será verdad lo que dice la gente? La mejor voz femenina del tango del siglo XXI. Felicitas Rossi. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre el amor. Dele un cambio radical a su mente y a su cuerpo. Haga yoga bajo la dirección de Sabrina Soria. Después del éxito editorial de Bajo el cielo de Camboya y de La espiral blanca,
prepárese para recibir la próxima novela de Héctor Julio Villafañe, Kendall, de próxima aparición en el 2016 o 2017 o 2018, dependerá de la inspiración de Héctor. A la hora de elegir un restaurante de alto nivel gastronómico, no dude en ir a Orione Coffee and Food, Avenida Libertador 3190, Punta Chica. ¿Querés tocar guitarra como Santana? No lo dudes. Elegí al mejor profesor, Gastón Barthelemy. Clases de guitarra y de audio perceptiva en Belgrano. Bueno, lamentablemente el espacio publicitario se prolongó un poquito más de la cuenta y se me acabó el tiempo, así que voy a brindar, vamos a brindar por feliz cumple DR, y para todos ustedes muchas gracias por haber venido. Les recuerdo que este programa se hizo gracias a que tendría que haber agradecido, ¿no? En primer momento mi presencia, porque sin mi presencia esto no hubiera tenido mucho sentido, y además la presencia de todos ustedes, figuras tan relevantes del espectáculo, de la música, del yoguismo y de tantas otras cosas. Entonces, feliz cumple DR. Chin chin. Chau chau.